Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues permítanme mostrarles lo que es el transcurso de qué es lo que ha pasado con Gminer. En Gminer, lamentablemente el día de ayer no pude hacer lo que es el retiro en vivo, ya que tenía presente a mi familia y obviamente pues hay que dedicarle tiempo a ellos. Entonces decidí tomar el día de ayer, que me tocaba hacer este video porque el día de ayer ya se cumplía la semana, y poder hacer el retiro en vivo. Pero bueno, así son, por algo tiene que pasar. Sumado a que vengo de un descanso de un fin de semana o más, 3 días, olvidándome de qué es lo que hay como proyectos DeFi nuevos, qué clase de airdrop me voy a poner a buscar en las páginas. No, decidí descansar de aquello mentalmente porque te consume, ¿ya? Entonces, incluso al hacer eso, pues descanso de crear el video, contenido y todo lo demás, ya que esto se convierte como una especie de trabajo, un trabajo sin remuneración, cabe recalcar. pero bueno, las cosas como son, o sea, es la verdad, es la verdad, es la verdad, es la verdad. ¿Ya? Aquí quisiera dar muchísimas gracias a esta persona, a Gustavo. Muchísimas gracias por darle clic al enlace. Espero que te vaya muy bien. Por favor, si estás viendo este video, entra a los grupos de Telegram, ya que hay un pequeño inconveniente. Gminer tuvo un pequeño problema con lo que es la dirección. Vamos a poner un ejemplo que sea gminer.com, ahora es .io. El día de ayer tenía que haberles dado esa información, pero lamentablemente no pude. Entonces estoy aprovechando hoy en la mañana para poder hacerlo. Ok, vamos. Yo en Gminer entré con $18.50. Yo cumplí el ciclo de 18.50 con el profit de 7.77, o sea 26.27, ¿ya? De ese valor yo lo pasé para que ustedes vean en el grupo de Telegram, ¿ya? En el grupo de Telegram. Entonces, ¿qué es lo que está aquí? Yo retiré $26 pensando que los 20 centavos de comisión de retiro me los iban a cobrar del saldo que quedaba en la página. Pero no, te los cobran en el momento del retiro. Entonces por eso me llega a mí 25.80. Cabe recalcar que el retiro fue instantáneo. O sea, aquí no hay como en proyectos anteriores en los cuales les he mostrado de que el retiro lo hacen manualmente. No, el retiro lo hacen instantáneo. Y es algo muy agradable en ver, sinceramente. Con esto pues les informo de este valor estoy cogiendo solamente $10. ¿Por qué? Porque ya es hora de jugarlo a la segura. Ya es hora de jugarlo a lo seguro. Entonces, aquí tuve un profit de 7.70. Aquí voy a tener un profit de 4.40. Si todo va bien en esta semana, el total que haga es prácticamente el retorno de este valor, o sea, de $10. Es como que si yo recién esté sacando el ROI de $10. Te preguntarás, pero ¿por qué no volviste a meter los 18.50? ¿Por qué no entraste con los 26? Porque siento que es un proyecto riesgoso en comparación a Kiopi. Siento que Kiopi es un poco más seguro, ¿ya? Aunque los comentarios por parte de ellos y en Trustpilot, pues todo va bien, todo se lo ve bien. Miren, o sea, aquí yo pudiera poner la información mía, ¿ya? Y si tú te vas a Trustpilot, pues también tienen una buena calificación. No sé, véanlo ustedes desde su punto de vista. Si ponemos esta estrella como nivel de riesgo, yo creo que el nivel de riesgo es acá, ¿ya? Es alto. Pero también el nivel de riesgo, al ser alto, lo compensas con
un 42% a la semana, sumado el retorno de la inversión, o sea, el 100%. Entonces, míralo de esta manera. El mínimo para entrar aquí es $10, que es lo que tú me acabas de ver hacer. Aquí te da una pequeña calculadora que tienes, después de la semana, $4.20. Si esos $4.20 tú los reinviertes, a la siguiente semana ya son 20. Y tú sabes cuál es el poder del interés compuesto, ¿ya? Y esto se va así. Así, así y así. Entonces aquí ya como turro ya llegamos a diciembre para poder llegar a este monto. Aquí ya más o menos estamos en diciembre. Estos valores no me los da Kiopi. O sea, yo para tener un 42%, o sea, si tú coges el 42% y lo divides para 7, significa que diariamente te está pagando 6%. En Kiopi no me da 6%. Kiopi me da un promedio del 1.25 al... Yo creo que lo más alto que he visto en Kiopi es el 4%. ¿Ya? Pero eso es muy, muy esporádico. ¿Ya? ¿Qué te puedo decir del proyecto? A mayor riesgo, mayor ganancia. El riesgo mayor ya lo tuve, que fue de $28 y pico, que fue valor de otros proyectos que tenía y los puse en juego, ¿no? En este caso, perdón, eran 18.50. Estos 18.50 pues se hicieron el valor que se hizo, y esta vez estoy jugando un poco más seguro. ¿Ya? Créame que va a ser su semana más larga. Va a ser su semana más larga. Pero si quieres arriesgarte, yo creo que esta es una muy buena opción para hacerlo. Ok, entonces ahora vamos con Kiopi. Kiopi, aquellas personas que me preguntaron en el grupo, no en el grupo de Telegram, porque es bueno, sí, creo que lo preguntaron unas cuantas veces. Ya. Más preguntas se dieron en la descripción de los videos. ¿Ya? En la parte en donde tú puedes dejar tu comentario. ¿Ya? ¿Tú crees que esto va a durar? ¿Tú crees que es seguro? Nada de seguro en DeFi. Pero aquí yo llevo 1, 2, 3 y a 8 días de terminar o sea, cuarto mes. ¿Ya? Cuarto mes. Terminando estos 8 días, o sea, cuando se termine este stake, significa que yo ya voy a mi quinto mes en Kiopi. Miren, aquí la única persona que entró, cada 2 meses tienes el ROI. ¿Por qué? Porque si te has dado cuenta, aquí esta persona, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, él entró, Iván Salvatierra. Ya. Salvatierra. Y yo dije, chucha, Salvatierra, mi pana, realmente es el Salvatierra que yo conozco. Estuve por llamarlo, pero después dije, no creo que sea. Ok. Él entró más o menos por esta tanda. ¿Ya? Significa que de aquí a acá, en 2 meses, él ya tiene su ROI, o sea, sus $10. Dios sabrá si está viendo los videos. Si lo estás viendo, te mando un fuerte saludo, un abrazo a distancia. ¿Ya? Significa que él ya está al 150%. O sea, tiene 15. ¿Ya? Representa el 100 aquí y este adicional. De ahí en adelante, todo es profit para él. Todo es profit. ¿Ya? Entonces, felicidades, deseándote lo mejor. Y bueno, acá pasamos con otra noticia por parte de Kiopi. Es algo que te puede alterar, es algo que te puede dejar como que, oye, ¿y qué pasó aquí? No me gusta mucho, porque es verdad. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Déjeme. No, aquí. Ok. Recuerden que en Kiopi tú puedes entrar con BTC, USDT, este es TRC20, Doge, Litecoin, TRX,
BNB, USDT, BEP20. Ahora, XLM creo que es Stellar. Ay, Ethereum, créame, es un sueño mojado tener 3 Ethereum para mí. Para mí los números a tener son 3, 6, 9. Así, 3, 6, 9. ¿Ya? Y ahora poco, en este fin de semana, han agregado USDC BEP20. Aquí falta otro espacio. Falta otro espacio. No sé qué vendrá, sinceramente. No sé qué sorpresa traerá. No sé qué moneda traerá. Pero yo solamente quisiera ver aquí a Solana. Me encantaría ver a Solana. ¿Qué será? Cardano. Solana, Cardano. ¿Qué otra moneda podría ser? Una de las blue chip. Matic. Chuta. Créame que es algo chuta, fuera. Ay, es un sueño tener mis 3 Ethereum. Ahorita no he retirado absolutamente nada desde el día martes de la semana pasada. Desde el martes de la semana pasada no he retirado nada. Aquí hay 8 y aquí hay 4. Aquí hay $100 y aquí hay $50. O sea, te preguntarás de qué estás hablando, pues, ¿no? Este es el USDT de la TRC20, o sea, la red de Tron, y este es de la red de Binance Smart Chain. ¿Ya? Más que contento, más que querer tirarle flores a esto porque no debo, ya, porque en cualquier momento cualquier cosa puede pasar. Más que todo es darle gracias a Dios. Se los prometo a todos ustedes, yo doy gracias a Dios por esto. Ruego a Dios que este sea el catalizador para que me ayude a pagar el curso de trading que entré. Ya pagué la mitad, me falta la otra mitad. Me falta la mitad. Entonces, bueno, ese es mi travesía ahorita. Entonces, con esto, pues, ¿qué les puedo decir? Hay otro proyecto adicional que dicen que es el Copy Killer. Dicen que es el Copy Killer. Disculpen por el pantallazo antes. Pero el mínimo de entrar es 50. Y para entrar con 50 y que me pague un porcentaje un poco más bajo, para eso me quedo nomás en Gminer. En Gminer solamente tengo que aplastar un botón para darle reinversión y listo. Y el mínimo de retiro es $2. Así que me quedo en Gminer. Ruego a Dios Todopoderoso que les vaya muy bien a esta gente. Tratan de ser lo más transparentes, cosa que es muy complicado. Ellos piden comentarios, piden referencias. Oye, estoy pagando, dame tu like, dame tu prueba de que te gusta lo que estoy haciendo. Pero ya sabemos que eso no es así. ¿Qué harán? ¿Cómo lo manejarán? No lo sé. Honestamente, no me interesa. Estoy a una semana de prácticamente todo lo que vote el proyecto de aquí en adelante es profit. ¿Ya? Entonces, a cruzar los dedos a que esto puede ser un proyecto de larga duración o de duración media. Miren, el proyecto anterior en el cual yo estuve haciendo un sponsor duró un año. No, miento, duró casi un año. ¿Ya? Entonces, imagínense. Que esto dure 6 meses. Con que esto dure 6 meses, para mí es profit al 100%. Es profit al 100%. Entonces,
¿Qué te puedo decir? Es un sueño. Esto es un sueño. Es un sueño, sinceramente. Yo me imagino... Ok, ¿cuál es mi sueño? Mi sueño es de que estas páginas me bote 30 diarios. Para mí, 30 diarios significa el pago de un obrero. O sea, de una persona que está metiendo el hombro 7-8 horas de trabajo. ¿Ya? Ese es mi sueño, ¿ya? De que esto de esa cantidad. Puede ser que comience con 5, con 10, cosa que ya lo hice y estuve a punto, pero así a punto caramelo de hacer el ROI, que fue en Kathleen, ustedes lo vieron. Lamentablemente, justamente el desgranado, cuando yo ya estaba por sacar mi mensual de $350 mensuales, el desgraciado se cae. Qué coraje, qué coraje. Para las personas de Kathleen, si alguno de ustedes está viendo esto, púdranse. ¿Ya? Y bueno, de aquí, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? No te voy a mentir. Quiero entrar aquí. Quiero entrar aquí. 10, nada más, se lo prometo. No pido mucho, solamente 10. 10, nada más. Pero ese 10 tiene que salir de aquí. De aquí tiene que salir. De aquí. No, de ningún otro lugar. De aquí tiene que salir. Entonces, ahí vamos. Con esto pues me despido, espero que haya sido de su agrado. Si deseas participar en Kiopi, Gminers, que bajo mi concepto, hasta el momento para mí, son dos proyectos que están pagando. Kiopi va muy bien. Gminer tiene días y la está rompiendo. Gminer tiene días y la está rompiendo. ¿De qué manera? De que los planes y el acceso a este es muy fácil. Son $10 y con cualquiera de estos dos tú tienes el 100% y por ejemplo, en este caso tienes el ROI del 100% más un 8% de ganancia durante 70 y pico de horas, creo que es el primero. Este de acá son 7 días. Vas a ver que son los 7 días más largos de tu vida. Pero bueno, entonces tú tienes el retorno de la inversión más un profit del 42%. ¿Ya? Aquí estos dos valores, estos dos planes son planes que tú los tienes que poner, invertir y olvidarte. ¿Ya? Aquí entraste y te olvidaste. ¿Por qué? Porque son planes de más larga duración. Estos creo que son 15 días y estos son 30 días. Tienes el 250, tienes el 800%. El mínimo de retiro, dependiendo de qué red tú entres. Por ejemplo, aquí yo pienso que el más fácil, accesible para poder entrar es la B20. Aquí son $2, aquí son $3 si no mal recuerdo. Ya, es un poquito más. Y ni hablar de este de aquí. Entonces, eso. Puedes entrar con la moneda que más te guste. Me encantaría tener BNB. Sinceramente. Me encantaría. Ethereum. Litecoin también es una moneda olvidada por Dios, pero bueno. Aquellos que les gustan las shitcoins, Doge, ustedes saben que donde Elon Musk dice, esta pendejada sube o baja, tiende más a subir. Y la madre de todas, Bitcoin. Imagínate que esto dure 6 meses o más, si Dios permite. Entraste en esto y esto te está farmeando semanalmente X cantidad y te coge el bull run, la hiciste. Así que
Bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado este video. Recuerden que esto no es un consejo de inversión, no es un consejo financiero. Mírame ver cómo gano, mírame viendo cómo pierdo. Esto es un video hecho bajo contenido adulto. No está puesto para personas menores de edad. Ya. No lo tengo. Yo tengo el botón de restricción para evitar menores de 18 años. ¿Ya? Si pudiera ponerle más edad, se los juro que lo pusiera. ¿Ya? Pero no. Espero que si deseas participar, usa solamente capital de riesgo. Cualquiera de estos dos, el mínimo para ingresar es $10. No te mando a que vendas tu casa, que vendas tu carro, saques plata del cajero, te endeudes, ¿ya? Yo sí quería hacer eso con Kiopi. Ya tuviera pagada la deuda de la tarjeta, sinceramente, pero prefiero dar mis baby steps, ¿ya? Pequeños pasos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.